Impresionante padre soltero de hija especial, descubre el sorprendente gesto de su limpiadora que podría cambiar sus vidas para siempre. Francesco, un hombre de 35 años, se despereza ante la luz que entra por la pequeña ventana de su modesta casa en Tijuana. Su rutina es sencilla: café negro, el aroma del frijol refrito que prepara con esmero y el llanto alegre de su hija Valentina, quien comienza el día con sonrisas, a pesar de las dificultades que enfrenta. Valentina, con su discapacidad, ha transformado cada gota de amor en su vida, y Francisco se aferra a eso como un náufrago a un salvavidas. Sin embargo, hoy es diferente. El eco del barrio, lleno de vida y ruido, se cuela en sus pensamientos como una anestesia, adormeciendo la incertidumbre que lo acecha. Al llegar al taller, su jefe le habla en un tono serio, como si presagiara el huracán que se avecina. Francisco, hay problemas económicos. Tendremos que cerrar por un tiempo. Su corazón se hunde. Sin trabajo, la angustia comienza a comprimir su pecho como un corsé cruel. ¿Cómo enfrentaría la renta, las terapias de Valentina? La idea de ser un padre fallido lo atormenta. Cada cuenta que llega es un recordatorio de sus responsabilidades, cada mirada de compasión de sus vecinos una punzada en el estómago. Las semanas pasan y el peso del desempleo le quita el aliento. Se siente atrapado en un laberinto, donde cada salida parece cerrarse tan repentinamente como se abrió. La desesperación lo envuelve cual sombra fría. En sus momentos más oscuros, se recrimina por no haber hecho más por su familia, por no haber podido sostener la vida que pensó que tendría. Soy un hombre sin rumbo, se dice, mientras la respiración se le hace irregular y la tensión muscular se acumula en su espalda. Sin embargo, Doña Rosa, la limpiadora del taller, se convierte en un faro. Ella se acerca a él con una sonrisa cálida y un guiño que recuerda a la figura materna que Francisco anhela. No te rindas, mijo, dice. Con cada palabra, ella le ofrece una chispa de esperanza, un rayo de comunidad que él se resiste a aceptar. Pero la vida no se detiene. La presión para ser el pilar de su hogar lo roba de noches de sueño. La lucha por hacer lo correcto lo deja exhausto. Un día, la voz temblorosa de Doña Rosa interrumpe sus pensamientos. Francisco, hay algo que necesito contarte, dice. Su revelación sobre un legado familiar lo sorprende y lo llena de miedo. ¿Sería esta la solución a su miseria, o una trampa llena de prejuicios? La posibilidad de cambiar su futuro lo enfrenta a decisiones que alterarán su percepción de dignidad. Todo lo que ha construido, hasta el momento, podría derrumbarse. Esa noche, mientras Valentina sueña plácidamente, se sienta a solas y mira la foto que captura su vida anterior. ¿Valdrá la pena arriesgarlo todo por algo que ni él comprende? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Con cada día que pasa, la desesperanza acecha con más fuerza. Francesco siente que el mundo se le cierra, que las voces de quienes lo rodean comienzan a murmurar sobre su falta de capacidad. La angustia crece como un monstruo en su interior y, en su cabeza, el dilema se repite: ¿debe arriesgar su dignidad por su hija? ¿Realmente podría atreverse a buscar ese legado, a enfrentar la mirada de los demás? La noche se vuelve larga, y la lucha por un futuro mejor se encuentra en un punto de quiebre, donde la esperanza y el miedo son las caras de una misma moneda. ¿Acaso encontrará el valor necesario para enfrentarlo? ¿Qué se avecina? La vida de Francisco, llena de retos, pende de un hilo en esta encrucijada intensa y dolorosa. Un torrente de pensamientos inunda la mente de Francisco en las primeras horas de la mañana. La revelación de Doña Rosa lo atormenta, cuestionándose si realmente valdría la pena arriesgar lo poco que tiene por el legado que ella menciona.
Mientras el aroma del café permea la habitación, sus manos tiemblan ligeramente al sostener la taza, el calor le recuerda que aún está vivo, que aún debe luchar. Decide caminar, dejar que el aire fresco enfríe su ardor interior. En la calle, el murmullo del barrio comienza a formar parte de su entorno habitual. La vida sigue, y él es un observador pasivo, sintiéndose como un espectador en la obra de su propia vida. Las voces de sus vecinos le llegan como ecos lejanos, cada uno un recordatorio de que la vida continúa, pero él se siente atrapado, como si un cristal invisible lo separara de su propia existencia. Las miradas de compasión son como dagas, pero hoy, en medio de su crisis, algo comienza a cambiar en su interior, un resquicio de determinación. La idea de investigar más sobre el legado de Doña Rosa lo consume. En su mente, así como su entorno de una fábrica de autopartes, podría transformarse en un lugar donde renace la esperanza. Regresa a casa, donde Valentina lo espera con las manos extendidas, una sonrisa iluminando su rostro. Al abrazarla, siente que la vida aún tiene un propósito. La calidez de su hija le inspira a dar el primer paso hacia lo desconocido. Voy a hacerlo, se dice, aunque un nudo en su estómago le susurra temores. Esa noche, entre los sueños de Valentina, Francisco se siente impulsado a tomar acción. Al día siguiente se encuentra frente a la puerta de Doña Rosa, decidido. Ella lo recibe con su habitual calidez. Quiero saber más sobre ese legado, confesó Francisco, su voz un susurro tembloroso. El brillo en los ojos de Doña Rosa revela que su historia está repleta de secretos y enseñanzas. A medida que escucha sus palabras, Francisco se transporta en el tiempo, atrapado por relatos de la vida de Doña Rosa. Le habla de su familia, de su negocio de repostería que floreció a partir de la nada, pero también de las caídas que enfrentó, momentos en que pensó en rendirse. Francisco observa la fortaleza de esta mujer, su pasión palpable y su resiliencia un faro de luz en su oscuridad. Sin embargo, el relato no está exento de advertencias. Nada se da sin sacrificio, le dice Doña Rosa con seriedad, dejando que cada palabra resuene en su mente. La dignidad no solo se aferra a lo que somos, sino que también se extiende a lo que hacemos por quienes amamos. Francisco siente que su propio sentido de dignidad se sacude y el dilema se hace más denso. Mientras la tarde avanza, el peso de la decisión se convierte en una carga que amenaza con quebrar su voluntad. Cuando regresa a casa, se encuentra en la encrucijada pendulando entre dos mundos, el refrán de Doña Rosa sobre el sacrificio y la lucha contraria a su deseo de proteger su dignidad. La decisión se cierne sobre él como una sombra. ¿Se atreverá a aceptar el legado y todos los desafíos que conlleva, arriesgando su paz pero buscando el bienestar de su hija? Mientras su mente sigue divagando, Valentina se acerca. La simple mirada de su hija es un recordatorio que lo ata a su propósito. Esa noche, en momentos de insomnio, Francisco siente que su vida puede cambiar muy pronto. ¿El camino hacia el legado lo llevará a un nuevo horizonte de oportunidades o será un juego arriesgado que lo llevará a perderlo todo? Y cuando el alba comience a romper la oscuridad, se encontrará en el umbral de una decisión que no solo afectará su futuro, sino también el de Valentina. ¿El momento de la verdad habrá llegado? Su corazón late con fuerza, anticipando lo inevitable. Francisco despierta más decidido que nunca, el sol tiñendo la habitación con destellos dorados. Siente que ha pasado del miedo a la acción, su mente bulle con posibilidades. Mientras prepara el desayuno, observa a Valentina y su risa contagiosa. Es ella, y solo ella, quien lo impulsa hacia adelante. La idea de dejarla en un futuro incierto lo aterra, pero la conexión que tienen es su ancla en esos momentos de duda. Esa mañana, después de dejar a su hija en la escuela, decide que no puede seguir viendo su vida como un mero recorrido en la rutina. Se dirige a la fábrica, no solo para cumplir con sus obligaciones, sino para experimentar un cambio real. Es el momento de implementar estrategias que lo acerquen a lo que le ha revelado Doña Rosa, el legado. En la fábrica, observa el movimiento frenético de sus compañeros, cada pieza que producen es esencial, pero, pese a su esfuerzo, nadie parece disfrutar realmente el proceso. Francisco se pregunta si él también está atrapado en esa misma monotonía, en un ciclo de sacrificio sin gratificación. La imagen de Doña Rosa lo visita,
su voz advirtiéndole sobre el sacrificio se convierte en el eco de un desafío personal. Durante su hora de almuerzo, charla con su colega Marcos, un hombre afable, pero su conversación pronto gira hacia la frustración de la vida laboral. Es un ciclo sin fin, hermano. Trabajar, pagar cuentas, irse a casa y volver a empezar, dice Marcos, encogiendo los hombros. Francisco siente que su propio espíritu se agita. Reflexiona sobre las palabras de Doña Rosa y la posibilidad de salir del ciclo, de arriesgarse a hacer algo diferente. Decide que, si quiere llevar el legado a la vida, debe transformar su visión también. Ansía compartir esa chispa con sus compañeros, pero el temor a ser mirado con escepticismo lo invade. Sin embargo, un pensamiento lo reconecta con su propósito: Valentina merece un futuro mejor, y si eso significa desafiar la resistencia al cambio, entonces lo hará. Esa noche, en lugar de caer en la desesperación en la cama, el insomnio se convierte en una compañera creativa. Toma papel y lápiz, y comienza a escribir ideas sobre cómo transformar su entorno laboral. 2 horas más tarde, tiene un plan esbozado, una propuesta para mejorar el ambiente de trabajo, motivando a sus compañeros a sentirse parte de algo más grande. Con un nudo en el estómago, se da cuenta de que este paso podría acercarlo a cumplir con el legado de Doña Rosa, convirtiendo su trabajo en un espacio donde la dignidad y la colaboración puedan florecer. A la mañana siguiente, se presenta ante su jefe con la propuesta, con la firmeza que había cultivado en los últimos días. Las palabras brotan de su boca, no solo por la necesidad de presentar un plan, sino como un testimonio de su propia transformación interna. Sin embargo, la respuesta del jefe es fría y crítica, un balde de agua que lo hace cuestionarse. No tenemos tiempo para estas tonterías, Francisco. Aquí trabajamos y nada más. El golpe es fuerte, una palpitación de desesperanza atraviesa su pecho. La idea de rendirse resuena, pero valientemente, recuerda la sonrisa de Valentina, el motivo que lo lleva a luchar. Con una convicción renovada, decide que la lucha no acaba aquí, sutilmente comienza a difundir su propuesta a sus compañeros. Poco a poco, notas de inquietud y curiosidad empiezan a surgir entre ellos. El cambio fluye como un suave río que arrastra piedras antes inmóviles. Tal vez la resistencia del jefe no sea el final, sino solo el primer desafío que enfrentará. Cuando un grupo de colegas se reúne en la sala de descanso, Francisco da voz a sus ideas y explosivos momentos de creatividad empiezan a chisporrotear. En esos intercambios, se siente el poder de la colaboración, un trabajo en equipo que podría hacer resplandecer la fábrica. La atmósfera se electriza, las conversaciones se vuelven vibrantes, y Francisco siente que el grupo se transforma en un posible legado del que ahora es parte. Mientras sus compañeros empiezan a abrazar su propuesta, se da cuenta de que ha tomado el control de su vida, aunque todavía queda un camino que recorrer. Decidido a continuar, se da cuenta de que este es solo el principio. Su mente vuela hacia Doña Rosa, que seguramente no esperaba menos de él. Y, justo cuando está a punto de relajarse, una nueva inquietud le surge: si lo que ha empezado es la chispa de algo más grande, ¿qué pasará cuando encare la oposición del jefe y decida defender su propuesta a capa y espada? ¿Tendrá la resistencia necesaria para no rendirse aunque el camino se complique aún más? La verdad empieza a emerger, su transformación no será fácil. Pero el legado de Doña Rosa lo acompañará en cada paso decidido. Las vibraciones del cambio se sentían en el aire, pero Francisco sabía que el eco de su propuesta aún necesitaba fuerza para resonar en la fábrica. Decidido a ganar el apoyo de sus compañeros, comienza a convocar pequeñas reuniones informales tras el trabajo. Su intención es clara: crear un espacio donde poder expresar ideas y compartir inquietudes. La idea de convertir la monotonía en algo más significativo comienza a florecer. En cada encuentro, Francisco se transforma más en un líder informal, notando cómo el entusiasmo empieza a contagiar. Ellos también están cansados, quieren algo más que simplemente cumplir horas. En esos momentos, Francisco comparte anécdotas sobre su hija, las pequeñas alegrías que le brinda, y, sin quererlo, despierta en sus compañeros un deseo de construir un futuro positivo, incluso dentro de la fábrica. La conexión se profundiza, y él se da cuenta de que están en la misma búsqueda, un propósito real que supere la rutina diaria.
Sin embargo, la sombra del supervisor persiste. Su dura respuesta sigue resonando en la mente de Francisco. No tenemos tiempo para estas tonterías se convierte en un mantra que se repite en su interior. Lo angustiante es que sabe que la resistencia del jefe puede despojarlo de cualquier oportunidad de lograr su visión. Aún así, no se deja atacar por la desesperanza. Cada idea compartida, cada risa en sus reuniones, es un recordatorio poderoso de que el cambio vale la pena, y que el esfuerzo colectivo podría hacer que su propuesta finalmente tenga peso. Una tarde, mientras está en casa cuidando de Valentina, se da cuenta de que el verdadero reto no radica solo en convencer a sus compañeros, sino también en recobrar el aliento para enfrentar a su jefe. Al jugar con su hija, ella le pregunta, ¿por qué no sonríen siempre los adultos, papá? La pregunta lo atraviesa como una flecha. En ese momento, la simpleza de la infancia contrasta con la complejidad del mundo laboral. Francisco entiende que, si logra infundir a sus ideas la alegría que Valentina representa, podrá motivar a sus compañeros a verlo de esa manera. Su urgencia por hacerlo sonreír se convierte en un nuevo impulso. Así, cada vez que se encuentra con sus colegas, se esfuerza por mantener un ambiente alegre, donde las ideas fluyan como un torrente. Los ingenieros de la máquina comienzan a reír y a colaborar, transformando la atmósfera gris en un espacio vibrante. Comentan sobre pequeñas mejoras en su estación de trabajo, comparte una broma sobre el jefe y, poco a poco, el miedo a hablar se va desvaneciendo. Francesco se siente como un catalizador, un chispazo que aviva la llama de la camaradería. Una semana después, Francisco decide que es el momento de llevar la propuesta a la siguiente etapa. Organiza un encuentro formal, donde la presentación de ideas y propuestas se convierta en algo más estructurado. Sin embargo, el primer invitado, su jefe, acecha como un lobo ávido. Francesco se siente abrumado, un nudo en el estómago cada vez que piensa en su reacción. El día del encuentro, una mezcla de nervios y determinación lo envuelve. Los rostros de sus compañeros son un reflejo de sincero apoyo, pero la ansiedad de la inminente confrontación no lo abandona. Aún así, se plantea enfrentar la realidad. Si quiere que algo cambie, debe ser el principal defensor de su visión. Justo cuando las palabras están a punto de salir de su boca, el temor lo atrapa. Sin embargo, al mirar a Valentina, quien le ha enseñado a encontrar alegría en lo inesperado, se da cuenta de que no está solo. Se levanta, consciente de que el verdadero legado no es solo el trabajo que realiza, sino el impacto que tiene en quienes lo rodean. Mientras avanza hacia su jefe, su determinación se convierte en una realidad palpable, marcando el inicio de un enfrentamiento decisivo. Un desafío se dibuja en el horizonte, y Francisco siente que ha llegado el momento de la verdad. En su mente resuena una sola pregunta: ¿podrá sostener la lucha, incluso si el camino se vuelve pedregoso? La respuesta está a punto de revelarse, y la presión crece mientras se enfrenta a su jefe. Francesco respiró hondo, sintiendo como el aire frío llenaba sus pulmones. A medida que se acercaba a su jefe, cada paso parecía resonar en el silencio como un tambor lejano, enfatizando la decisión que estaba a punto de tomar. El gran salón de la reunión se sentía más pequeño, cada mirada de sus compañeros intensificaba la presión. Era un momento que había esperado, pero no podía evitar que el miedo comenzara a infiltrarse en su mente. El jefe, con su tono cortante, no daba indicios de ser comprensivo. La idea de un cambio, por pequeña que fuera, parecía estar lejos de su agenda. Sin embargo, una chispa de valentía brotó en Francisco. ¿Es esta la imagen que queremos perpetuar?, pensaba. Su mente repasaba cada rostro que había visto en sus reuniones, cada risa, cada momento compartido que había transformado la fatiga diaria en una búsqueda conjunta de esperanza. La voz de su jefe, autoritaria y desafiante, se alzó en la sala. ¿Qué intentas proponer exactamente, Francisco?, inquirió, sus ojos fijos en él como si buscara debilidad. En ese instante, el tiempo pareció detenerse. Francisco osciló entre el deseo de sucumbir al pánico y el urgente impulso de aferrarse a su propósito. Quiero proponer un cambio en nuestra dinámica de trabajo, empezó a explicar, su voz entrecortada pero creciente en firmeza. No solo estamos aquí para cumplir con nuestras horas,
Merecemos un espacio en el que nuestras ideas sean escuchadas. Juntos, podríamos mejorar tanto nuestro bienestar como la productividad. Las palabras salieron de su boca como un torrente a medida que la seguridad comenzaba a enraizarse en su discurso. Sintió la conexión con sus colegas, cada uno de ellos asintiendo, reflejando su deseo de un cambio. Sin embargo, la reacción de su jefe fue inmediata y fulminante. Eso no es trabajo. No tengo tiempo para juegos, espetó, la frustración destilándose de cada sílaba. En una fracción de segundo, Francisco se enfrentó a una decisión crucial. ¿Debería rendirse ante la negativa, o arriesgarse a desafiar la resistencia del supervisor? La pasión y el compromiso que había cultivado en sus reuniones se sobrepusieron a la intimidación. Los cambios que propongo no son juegos. Quiero que esta fábrica sea un lugar donde podamos soñar y también alcanzar esas metas. La inseguridad en su voz se desvaneció, convirtiéndose en una afirmación clara. Las palabras, aunque resonantes, no eliminaron la sombra de temor que lo había acompañado toda su vida laboral. La expresión de su jefe reflejaba incredulidad, pero había algo en la atmósfera que había cambiado. Algunos colegas empezaron a murmurar entre ellos, la luz del apoyo reavivada. Francisco eligió ir un paso más allá. Estamos desperdiciando talento dentro de estas paredes. Trabajamos cada día con maquinaria, pero ¿dónde está nuestra creatividad? ¿Dónde están nuestras sonrisas? A medida que hablaba, percibía el riesgo, el potencial de un fracaso devastador y el cambio que tanto anhelaba. Si caía, sería solo él, pero si se mantuviera firme, la idea comenzaría a abrirse paso en la mente de sus compañeros y, quizás, en la del propio supervisor. El silencio se alargó, el tiempo se detuvo. Francisco sabía que no solo era su futuro el que estaba en juego, era el futuro de todos en esa sala. Esa responsabilidad lo llenaba de una mezcla de temor y determinación. La lucha promovía un sentido de pertenencia incluso en esa adversidad. Finalmente, el jefe pareció calmarse, su expresión transformándose en una mezcla de burla y duda. Francisco deseaba que hubiera espacio para la conversación, para explorar la posibilidad que su propuesta generaba. Pero, ¿sería suficiente su valentía para desafiar a un sistema que había sido rígido durante tanto tiempo? La sala estaba impregnada de tensión. En ese momento, Francisco comprendió que no se trataba solo de presentar ideas, sino de crear un cambio de mentalidad, enfrentando a un sistema que se resistía. Quizás hoy no cambie nada, reflexionó mientras sus compañeros lo miraban con expectativa, pero he comenzado mi propia transformación. Así, con un nudo en el estómago y el aliento detenido, se preparó para escuchar las palabras de su jefe, consciente de que la respuesta podría definir no solo su futuro laboral, sino también la dirección de su vida y la de su familia. Lo que siguió sería el verdadero punto de inflexión, una elección que no solo definiría su rol en la fábrica, sino el legado que dejaría para Valentina. La tensión aumentaba, el momento crítico estaba a punto de desvelarse. La respuesta de su jefe quedó atrapada en el aire, como un eco sordo de lo que podía ser la redención o la condena de su propuesta. Francisco observó cómo los gestos de sus compañeros se tornaban cada vez más inquietos, sus miradas se cruzaban en un silencio que olfateaba la tensión. ¿Había realmente sembrado una semilla de cambio o simplemente había revelado la brecha entre sus expectativas y la dura realidad? Mientras el supervisor se tomó su tiempo para formular una respuesta, Francisco sintió que las murallas que había construido a su alrededor durante años comenzaban a desmoronarse. En ese instante, su corazón latía con fuerza. Pensó en Valentina, la luz de su vida, y en cómo la frialdad del trabajo cuya rutina había mantenido lo estaba llevando, lentamente, a un callejón sin salida. Se preguntó si ese mismo valor, la luz que parecía fluir de él en ese momento, sería capaz de cambiar no solo su situación sino la de otros. Finalmente, el jefe rompió el silencio, su voz cargada de desdén. No podemos darnos el lujo de experimentar con tonterías. Esto es un trabajo, no un parque de diversiones. Francisco sintió que cada palabra era como una lanza, pero en vez de desanimarse, esa agresión sustituyó el miedo por una oleada de determinación. La incomprensión de su superior rigió antiguas heridas del pasado, cada uno de sus fracasos en esta sala resonaba más fuerte que nunca.
Es precisamente por eso que necesitamos cambiar, replicó, la convicción enfocando la claridad en su discurso. Si seguimos funcionando como máquinas, ¿quiénes somos realmente? Necesitamos un cambio de mentalidad que priorice nuestra humanidad y nuestras ideas. Solo así seremos verdaderamente efectivos. Las palabras surgieron de su ser, poderosas, como si su voz pronunciara la apertura de un nuevo capítulo. Al mirar a sus colegas, se dio cuenta de que ya no eran espectadores, sino parte de un movimiento que había comenzado a gestarse. De repente, pudo sentir el aire eléctrico, las miradas que lo apoyaban, y eso lo hizo ganar fuerzas. Entonces, un compañero que nunca había hablado, se atrevió a alzar la mano y pedir la palabra. Estoy de acuerdo con Francisco. Pasamos cada día limitados por la estructura despersonalizada que nos han impuesto. Si no absorbemos la creatividad, solo seremos piezas desechables en esta maquinaria. Ese gesto fue como lanzar otra piedra a un estanque y ver cómo se propagaban las ondas. Francesco lo sintió, no solo como una victoria personal, sino como un respaldo de un colectivo que había sido relegado en el silencio. Poco después, la energía en la sala había cambiado. Las propuestas comenzaron a fluir, la tensión se difuminaba poco a poco en un aire de colaboración. A pesar de la terquedad del jefe, Francisco observó cómo sus colegas aportaban ideas, cómo el diálogo comenzaba a abrir la puerta a un espacio donde ser creativo fuera, por fin, una posibilidad. Pero el jefe, quien hasta ese momento había permanecido como una figura omnipresente de autoridad, ya no podía ignorar el cambio palpable en la atmósfera. Francesco pudo ver la frustración y rencor dibujarse en su rostro. Esto no se terminará aquí, murmuró mentalmente Francisco, ya dispuesto a prepararse para una futura confrontación. Al día siguiente, su moral se asemejaba al cóndor, desgarrando las nubes del miedo, aunque sabía que el camino hacia la transformación sería largo y lleno de obstáculos. Antonio, su compañero, lo abordó en la pausa para el café, esto podría ser solo el principio. Francisco sonrió ante esa afirmación, tal vez había conseguido más de lo que imaginaba. Sin embargo, en el fondo de su ser, sus dudas reemergieron. ¿Qué pasaría si nuestro jefe decide trasladarnos a otros departamentos? Etcétera. Esa inquietud comenzó a carcomer lo que había ganado. Se preguntó si algún día podría realmente impactar el ambiente laboral. La posibilidad de un cambio genuino era solo una fracción de la historia completa. La sensación de incertidumbre le empujaba a seguir luchando, y a su vez a prepararse para el próximo desafío que vendría. Todo buen cambio necesita pasar por momentos de crisis, se recordó, mientras contemplaba el día que se avecinaba. Pero había una percepción renovada en su mente, quizás, solo quizás, había conseguido despertar el anhelo de más. Sin embargo, la sombra de su jefe permanecía visible en la distancia, con posibles retaliaciones acechando. La lucha había comenzado, pero también un nuevo desafío esperaba un enfoque mucho más personal. ¿Cómo manejaría el vínculo frágil entre su joven enfoque creativo y la rígida autoridad que se negaba a ceder? La semana se presentaba como un complejo laberinto de emociones y desafíos. Francesco caminaba por los pasillos de la oficina sintiendo la opresiva presión de las miradas de sus compañeros, quienes a menudo se aferraban a la rutina, convirtiendo cada jornada en un ciclo monótono y desgastante. Pero ahora, gracias a su reciente propuesta, el aire cargado de incertidumbre también traía consigo la fragacia de la esperanza. Sin embargo, la figura de su jefe, observador constante y símbolo de resistencia, representaba una barrera significativa en su búsqueda de cambio. Francisco no podía ignorar la razón oculta tras la postura autoritaria de su superior. Sabía que el temor alimentaba el rechazo a cualquier idea que significara un riesgo. A raíz de aquella reunión, se propuso explorar estrategias que le permitieran acercarse a su jefe, tal vez cambiando su perspectiva, antes de convertirse en un enemigo irreconciliable. El primer paso fue la planificación meticulosa de un encuentro. Francesco se acercó a su jefe en un momento menos formal, cuando los esfuerzos del día a día permitieron que ambos coincidieran en la sala de descanso. Consciente de que el ambiente influía en la conversación, eligió un enfoque más humano. ¿Puedo hablar contigo un momento?, preguntó, sintiendo el impulso de avanzar. El jefe, sorprendido,
accedió con un gesto de asentimiento que le daba a entender que aún había un resquicio de oportunidad. Esa conversación resultó ser una revelación. Francisco, con cada palabra, intentó trazar no solo su deseo de cambio, sino la relevancia de ese cambio en la moral del equipo y, en última instancia, la productividad de la empresa. Hizo hincapié en cómo la creatividad podría ser un motor para el impulso del rendimiento. Sin embargo, aquella charla también fue un desafío. Lo que había comenzado como un intento de persuasión, pronto se convirtió en un entrismo atípico basado en un ejercicio de empatía. El jefe, a pesar de mostrarse reacio, abrió una pequeña ventana a su complejidad personal. Había sido un empleado enfocado en resultados y había sufrido en su camino por los impactos de decisiones ineficaces, deletreando los efectos de un entorno de trabajo deshumanizado. Francesco, al escuchar a su líder hablar sobre sus frustraciones, logró conectar con él en un nivel que trascendía la jerarquía laboral. Entiendo tus preocupaciones. Estamos todos en la misma batalla, respondió Francisco, y en ese instante, él mismo sintió que la brecha entre ellos comenzaba a cerrarse, quizás no de inmediato, pero la semilla estaba sembrada. Lejos de la confrontación y el reproche, se enfocó en encontrar un terreno común. Mientras se centraba en su desarrollo profesional, sentía la determinación crecer dentro de él, no solo estaba luchando por un cambio en el trabajo, sino también por aprender a manejar las relaciones humanas en su función. Ese día, al regresar a su escritorio, encontró en su interior una combinación de satisfacción por haber dado un paso adelante y temor ante lo que podría venir. La posibilidad de una denuncia silenciosa de parte de su jefe persistía, pero también lo hacía la chispa de la conexión que había logrado. A medida que los días transcurrían, Francisco no solo comenzó a contar con el apoyo de sus compañeros, sino que también se sintió compelido a explorar su propio crecimiento personal. El deseo de formarse en habilidades de liderazgo lo llevó a inscribirse en un curso online sobre comunicación efectiva. Cada nueva lección le ofrecía herramientas no solo para expresarse mejor, sino también para entender las dinámicas laborales desde una perspectiva más amplia. Al finalizar la semana, su compromiso se vio puesto a prueba en una nueva reunión con su jefe. A medida que se sentaban en la sala, Francisco sintió que la ansiedad amenazaba con anclarse en su pecho. El juego de poder seguía presente, pero había una parte de él que había evolucionado. La duda habitual se transformó en una firmeza que le indicaba que estaba listo para una confrontación más constructiva. La reunión giró en torno a estrategias de trabajo en equipo. Francesco se preparó para plantear no solo su visión, sino también los argumentos y experiencias que había recopilado. Conscientemente, eligió no demonizar al jefe, sino invitarlo a ser parte de una red con un enfoque colaborativo. A medida que la conversación avanzaba, sus colegas intervinieron con sugerencias que desbordaban innovación y, a pesar de la resistencia inicial, Francisco sintió que, finalmente, una posibilidad tangible de cambio estaba frente a él. Fue en ese instante que se percató de la sombra de su jefe, que se había vuelto menos opresiva, y ese cremoso sabor de esperanza comenzó a expandirse. Pero dentro de él, una nueva inquietud lo asaltó. ¿Quién era realmente el jefe que se escondía tras la armadura del desdén? Esa pregunta se instaló en su mente como un monito que gritaba un secreto que debía descubrir. La búsqueda por desentrañar el verdadero rostro de su superior solo reafirmó su deseo de realmente entender la dinámica de poder que lo rodeaba. Pero la pregunta persistía, ¿hasta dónde estaría dispuesto a llegar para desvelar esas verdades ocultas? La siguiente semana, Francisco se sumergió en su nuevo rol, que se sentía a la vez desafiante y edificante. Cada día se despertaba con la misión de construir no solo un mejor ambiente laboral, sino también la versión más fuerte de sí mismo. Había decidido que no se conformaría con ser un mero espectador en su vida profesional, estaba resuelto a ser un protagonista activo. Mientras se sentaba en su escritorio cada mañana, repasaba las notas de la reunión anterior y pulsaba los nuevos conocimientos que adquiría en sus estudios de liderazgo. La teoría no era suficiente, debía traducirla en acción práctica. Así, propuso un taller informal durante el almuerzo, un espacio donde el equipo pudiera compartir ideas, frustraciones y, sobre todo, un lugar para fomentar la creatividad. La respuesta inicial fue mixta.
algunos colegas mostraron interés, pero otros se mostraron escépticos. Esa resistencia lo motiva aún más. Cada mirada incrédula era un recordatorio de que el cambio requiere perseverancia. Con cada taller que organizaba, Francisco experimentaba un crecimiento significativo. Se dio cuenta de que se convirtió en un puente entre sus compañeros y su jefe, facilitando la comunicación y armonizando diferencias. Un aspecto que antes le causaba ansiedad, la opinión de los demás, se transformó. Comenzó a ver la retroalimentación como un recurso invaluable para el desarrollo personal y de grupo. Sin embargo, el mayor reto llegó una tarde. Su jefe, quien había estado un tanto más abierto en sus comentarios, había solicitado una reunión individual. El pálpito en el pecho de Francisco resonaba como un tambor cada vez que pensaba en lo que podía estar en juego. La noche anterior, revisó nuevamente su estrategia, preparándose para cada posible reacción, consciente de que ese momento podría cambiar la dinámica que había comenzado a construir. Aquel día, la oficina parecía más silenciosa de lo habitual. Cuando entró a la sala de reuniones, un nudo se formó en su estómago. Era el instante de verdad en el que todo el esfuerzo de las semanas anteriores se pondría a prueba. Su superior lo miró con seriedad, lo que despertó en Francisco una mezcla de determinación y miedo. «Quiero hablar sobre los talleres que has estado organizando», comenzó el jefe, y en ese momento, el mundo se detuvo para Francisco. Era el reconocimiento que tanto ansiaba, pero sabía que también podía volverse una crítica destructiva. Las palabras de su jefe fueron inusuales, denotando una curiosidad inesperada. «He notado que el ambiente ha cambiado», dijo el jefe. «Las personas parecen más motivadas, las ideas fluyen». Francisco se permitió respirar, explorando el atisbo de esperanza que se asomaba en la expresión de su superior. Pero a medida que la conversación avanzaba, el tono se tornó más serio, un giro que lo llevó a prepararse para lo peor. «Me preocupa que este enfoque no sea sostenible. No todo el mundo está a bordo, y eso podría representarnos un riesgo más adelante», le dijo el jefe con un matiz de preocupación. La afirmación golpeó a Francisco como un balde de agua fría. Era una verdad que ya contemplaba, pero escucharla desde la boca de su superior era un recordatorio de que no debía bajar la guardia. De inmediato, una chispa de ingenio le iluminó la mente. Francisco se vio a sí mismo como un líder en esta batalla, no solo defensor de sus ideas, sino también un comunicador de la visión compartida. «Entiendo tus preocupaciones. ¿Y si hacemos una encuesta anónima para conocer las inquietudes del equipo? Podríamos empezar a abordar esos puntos juntos, antes de que se conviertan en barreras mayores», propuso, sintiendo cómo la tensión comenzaba a transformarse en un terreno fértil para el entendimiento. El jefe lo miró con una mezcla de aprecio y cautela, y eso le estaba mostrando una oportunidad de avanzar, pero el miedo nunca desapareció del todo. Francisco sabía que el camino hacia la aceptación plena de su enfoque podría no ser lineal y que la resistencia podía intensificarse. Como en la narrativa de todo cambio, estaba consciente de que tendría que armarse de valor para enfrentar rechazos inesperados, pero en esta ocasión, estaba listo para enfrentarlos con su nuevo arsenal de habilidades. Mientras el jefe asentía lentamente, Francisco no pudo evitar preguntarse, ¿qué pasaría si la encuesta revelara una división inesperada en el equipo? Esa duda lo lanzó a la reflexión interna sobre su eficacia como líder y sus verdaderos deseos para el grupo. En ese instante, supo que no podía rendirse, la búsqueda de una atmósfera de colaboración lo llevaría a romper barreras más allá de las que había imaginado. Y así, con una firme determinación, se preparó para la reunión con el equipo donde compartiría esta nueva propuesta. Sin embargo, al mismo tiempo que se adentraba en esta nueva etapa, una inquietante pregunta emergió en su mente: ¿realmente estaba preparado para descubrir lo que sus colegas pensaban de él y de su visión, y las verdades que podría sacar a la luz? Esa incertidumbre lo impulsó a seguir, pero también lo llenó de inquietud. ¿Estaba a punto de abrir una caja de Pandora que cambiaría por completo su concepción del equipo? Francisco llegó a la sala de reuniones con la sensación de que cada paso lo acercaba a una verdad oculta. El ambiente era más frío de lo que recordaba, marcado por la expectativa y las miradas ansiosas de sus compañeros. Los rostros que antes se mostraban escépticos ahora parecían en guardia. Una mezcla de ansiedad y adrenalina llenaba el aire.
Gracias por venir, quiero compartir una idea que creo que puede beneficiarnos a todos, comenzó, su voz resonando más fuerte de lo que se sentía por dentro. La propuesta sobre la encuesta amenazaba con desatar una tormenta, podía casi visualizar los posibles rechazos mientras hablaba. Pero sabía que era necesario. Tenía que ser el artífice de un cambio, un impulsor de la transparencia. Francesco presentó la idea con cuidado, asegurándose de explicar el propósito detrás de la encuesta, entender las inquietudes del equipo y trabajar sobre ellas en conjunto. Sin embargo, la respuesta fue menos entusiasta de lo que esperaba. Murmullos y miradas de desaprobación emergieron de los más reticentes. ¿Y qué pasa si no queremos exponer nuestras opiniones?, apuntó uno de sus compañeros. Esa pregunta, aunque válida, lo hizo tambalear. El evento agridulce desembocó en un instante de introspección. Francesco se sentía como un malabarista que intenta equilibrar pelotas en movimiento y, por un momento, una de ellas se deslizó. Su mente dio vueltas sobre cómo había llegado a ese punto. ¿Era un líder o un iluso? Este dilema moral lo llevó a un estado de autocrítica intensa. ¿Realmente estaba preparado para guiar a un grupo tan diverso? Para calmar su mente, decidió emplear las herramientas de su aprendizaje reciente. Entiendo que abrirse no es fácil para nadie, pero mis intenciones son genuinas. No estoy aquí para juzgar. Estoy aquí para generar un espacio donde todos puedan sentirse escuchados, afirmó, sintiendo cómo las palabras fluían con sinceridad. Pero la tensión permanecía, y no podía ignorar la inquietud que lo acompañaba. A medida que la reunión se desarrollaba, Francisco sintió que su confianza se iba desvaneciendo lentamente. A cada paso que daba como líder, los rechazos lo golpeaban con una realidad brutal, no todos estaban listos para el cambio. La proactividad con la que había comenzado esta travesía de liderazgo se contrapuso a las dudas que surgían en su mente. Tal vez había sido un idealista. Al cerrar la reunión, un silencio incómodo se apoderó de la sala. Francesco miró a su alrededor, desconcertado, comprendiendo que la lucha por la aceptación sería más difícil de lo imaginado. En la soledad de su escritorio, comenzó a reflexionar sobre cómo en su afán de avanzar, había olvidado un aspecto crítico, la conexión emocional. Las percepciones, temores y aspiraciones de cada miembro del equipo eran iguales de válidos que su deseo de crecer. Tomó un respiro profundo, sintiendo que el peso de la responsabilidad recaía sobre sus hombros. No podía darse por vencido ahora, había más en juego que solo su reputación. El desafío de crear ese ambiente colaborativo requería no solo habilidades de liderazgo, sino también la humildad para reconocer y trabajar en sus propias limitaciones. Quizás necesitaba enfocarme más en los demás antes de buscar su aprobación, pensó. Con esa idea resonando en su mente, se comprometió a ser más receptivo, a escuchar verdaderamente lo que su equipo tenía que decir. Pero cuando Francisco empezaba a idear estrategias para abordar estas conexiones perdidas, un mensaje llegó a su teléfono. Era de su jefe. Hablemos sobre el rumbo que estamos tomando. Creo que necesitamos una reunión más profunda, decía. En su interior, una nueva marea de nerviosismo surgió. Francisco se preguntó si realmente estaba preparado para lo que significaba esa conversación. La incertidumbre se intensificaba, y sabía que esta próxima reunión podría ser el verdadero punto de inflexión en su carrera. Con el corazón acelerado, se despidió de su escritorio. ¿Sería capaz de enfrentar las verdades difíciles que estaban a punto de revelarse? La realidad de lo desconocido se cernía sobre él como una sombra persistente, y la pregunta de si realmente sabría cómo manejar lo que era esencialmente una apertura a dudas, críticas y, quizás, la esencia misma de su liderazgo. El día de la reunión llegó y el aire estaba impregnado de una tensión inconfundible. Francesco se sentó frente a su jefe, preparándose mentalmente para un diálogo que prometía derribar muchas de las barreras que lo habían mantenido a la defensiva. La incertidumbre se entrelazaba con la determinación que había estado forjando en sí mismo a lo largo de esa travesía. Sabía que un mundo nuevo de posibilidades podría abrirse frente a él, pero el miedo a lo desconocido todavía lo atormentaba. Me he dado cuenta de que tienes algunas ideas interesantes, dijo su jefe, despojándose de la típica dureza que lo caracterizaba.
Sin embargo, debo preguntarte, ¿realmente crees que este enfoque podrá generar los resultados que estamos buscando? Las palabras, aunque directas, flotaban en un ambiente que parecía más receptivo. Francesco tomó un respiro profundo, consciente de que este era el momento de mostrar su verdadero crecimiento. Creo que sí, contestó con firmeza, dejando de lado los temores que tantas veces lo habían frenado. El cambio no solo se trata de cifras o estadísticas. Implica construir un ambiente en el que todos se sientan valorados y escuchados. He visto cómo mis compañeros agradecen cada interludio donde pueden expresar sus sentimientos y preocupaciones. Esa es nuestra fortaleza. Su voz resonó con una claridad que sorprendió incluso a él mismo. La conversación pasó del área de crítica y duda a una deliberación más profunda sobre las necesidades del equipo. Francisco experimentó un cambio interno, sintiendo cómo las inseguridades de antes comenzaban a desvanecerse. Su jefe, que por mucho tiempo había representado un obstáculo, ahora parecía un aliado potencial. Esto evocaba una especie de energía positiva que lo llenaba de optimismo. Así, la reunión se encaminó hacia una discusión mucho más constructiva, ambos comenzaron a trazar estrategias para hacer evolucionar sus planes. Las palabras de Francisco parecieron resonar en su superior, quien empezó a vislumbrar el cambio que podía surgir si decidían trabajar en conjunto. Para Francisco, ese breve reconocimiento fue más de lo que había esperado. Sintió que la ilusión de tener una voz que valía la pena se estaba materializando. Salió de la oficina con una renovada confianza. Pero también se planteaba un nuevo desafío, llevar todas estas ideas a su equipo de manera efectiva. Sabía que aún quedaba un largo camino por recorrer, y que requeriría no solo más esfuerzos para convencer a aquellos que aún se mostrasen desconfiados, sino también establecer el vínculo emocional que había descuidado. Había plantado una semilla, pero ahora necesitaba cultivarla con paciencia y dedicación. Francisco decidió organizar una reunión en la que pudiera compartir la positiva interacción que había tenido con su jefe. Quería que su equipo comprendiera que su voz contaba, que sus inquietudes eran importantes y que junto a ellos podría moldear un nuevo ambiente laboral. Les envió un mensaje a todos: quiero discutir nuestras ideas y crear un espacio donde cada uno de ustedes pueda sentirse involucrado. Juntos podemos construir un lugar donde el trabajo sea trascendente. Cuando llegó el día de la reunión, el ambiente estaba cargado de expectación. Sus compañeros estaban divididos entre la curiosidad y la desconfianza, lo que hizo que Francisco se sintiera ansioso, pero listo. Les habló de su conversación con el jefe, restando importancia a los miedos y abriendo el camino a la posibilidad. No se trata solo de mí, enfatizó. Se trata de cada uno de ustedes. Su opinión importa y juntos podemos crear un entorno donde cada idea tenga el poder de crecer. A medida que el diálogo fluía, las miradas escépticas comenzaron a transformarse. La incredulidad dio paso al interés, y lo que antes eran murmullos de duda se convirtieron en conversaciones activas. La atmósfera se electrizó. Francesco podía sentir cómo, poco a poco, sus compañeros comenzaban a abrirse, dejando atrás sus temores. Idearon una lluvia de ideas, y la tristeza comenzó a desvanecerse, reemplazada por entusiasmo. A medida que la reunión avanzaba, Francisco se dio cuenta de que no solo estaba logrando ganar la confianza de sus compañeros, sino que también había desatado un torrente creativo que nadie había imaginado. Se sintió como un catalizador, y cada propuesta que surgía de la mesa alimentaba la chispa de su liderazgo. Se convirtió en el conductor de un cambio real. Al terminar aquella sesión, cada uno de los presentes había llegado a compartir su sentir y anhelar construir juntos un nuevo camino. El sentido de pertenencia se había afianzado en un grupo que parecía dividido. Cada persona salió con una sonrisa, un poco más ligera y un poco más conectada a los demás. Francesco miró a su alrededor, sintiendo una oleada de satisfacción recorrer su cuerpo. Sin embargo, comprendió que el viaje por delante requería perseverancia y cariño constante. Tendría que seguir trabajando para cimentar esos lazos, enfrentar nuevos desafíos y generar un flujo de comunicación que no se detuviera. Y, sobre todo, sabía que debía atesorar cada paso que daban hacia la cohesión del grupo,
porque su verdadero legado estaba por florecer en cada rayo de creatividad compartida. Así, Francisco se sentía más que un simple padre soltero, se convirtió en un líder genuino que había redescubierto su propósito. Miró hacia el futuro y vio un horizonte lleno de promesas. Valentina sería testigo del camino que había elegido y, en última instancia, ese recorrido se transformaría en un legado que perduraría en el tiempo. Finalmente, había logrado hacer lo que se había prometido, construir un futuro donde su hija pudiera arder en un mundo lleno de posibilidades. La historia de Francisco y su viaje estaba marcada por un crecimiento que no solo transformó su vida, sino que tuvo el potencial de cambiar el entorno que lo rodeaba. La confianza, ahora arraigada en él, era un recordatorio de que incluso los caminos más difíciles pueden conducir a logros sorprendentes. Y mientras se hacía eco de esa certeza, Francisco sabía que la lucha había valido la pena, había llegado a la cima de su transformación personal. Este es el momento de mostrar su apoyo. Necesitan suscribirse ahora al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final. Compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.